Ya estamos de vuelta en Contigo Cantabria acompañándoles en esta jornada de lunes y como les avanzábamos en el sumario, hoy tenemos nueva entrevista personal, entrevistas por las que apostamos este año en Contigo Cantabria y el protagonista de hoy es Ángel Pazo, rector de la Universidad de Cantabria y además candidato a la reelección. Ángel, muy buenos días. Hola. Bienvenido a Contigo Cantabria, gracias por hacernos un hueco en esa agenda tan apretada y más, ahora comentábamos en publicidad, en unas fechas tan señaladas, así que un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, el placer Y un placer tenerle con nosotros para hablar de su vida, y nunca mejor dicho, porque nos vamos a remontar hasta su infancia. ¿Cómo fue la infancia del rector de la universidad? Bueno, yo entonces vivía en Galicia, puesto que yo soy gallego de nacimiento, aunque por la profesión de mi padre, que pertenecía a la Marina, pues eso hizo que yo me moviera mucho, es decir, que la familia se moviera mucho. Entonces la mayor parte de mi infancia la pasé en Galicia, en el Ferrol, pero también otra parte muy grande en Cataluña. Y luego ya a los 16 años, y también por un traslado de mi padre, vine a Cantabria y ya, bueno, empecé a estudiar medicina aquí y ya he estado siempre aquí, salvo años que he estado en el extranjero en periodos de especialización. Me gustaría que hablásemos también de esos periodos, de esa etapa de formación después de la universidad. Sí. ¿Tiene hermanos? Tengo un hermano. Un hermano. Un hermano que vive en Barcelona. ¿Y qué recuerdo tiene de sus padres? Bueno, la verdad es que pues yo creo que mis padres eran un matrimonio, digamos, típico, ¿no?, de su época. Mi madre era pues ama de casa, ¿no?, y mi padre, como ya he dicho, pertenecía a la Marina, y creo que fuimos una familia que vivimos, digamos, en fin, modestamente dentro de lo que podíamos llamar la clase media de entonces, que obviamente no tiene que ver con lo que ahora sería la clase media, pero creo que es una familia que a mí me educó quizá en principios de responsabilidad. Mi padre era una persona enormemente, yo diría casi no obsesionada con la responsabilidad, con hacer siempre lo que se debe hacer. Mi madre ponía más un poco el factor, digamos, del cariño y del mimo, y bueno, tengo muy buenos recuerdos, ¿no?, de una etapa familiar en una España obviamente pues, muy diferente a la de ahora, ¿no? Habla de la responsabilidad, ¿no?, ese recuerdo que tiene de su padre un valor muy importante y que yo creo que le ha transmitido a usted hasta hoy en la actualidad. Con toda seguridad, yo creo que se me transmitió, y yo he tratado de vivir siempre así, lo importante que es intentar hacer las cosas bien, asumir todas las responsabilidades que uno tiene en la vida, en fin, con luego los errores y los aciertos, pero siempre sabiendo que estamos aquí para llevar a cabo lo mejor posible lo que en cada momento tenemos que hacer, ¿no? ¿Y qué nos cuenta de su etapa en el colegio? Bueno, el colegio, como digo, yo me moví bastante, ¿no? Y quizá yo diría hay dos etapas diferentes, ¿no?, en la etapa del colegio y también, digamos, del instituto, ¿no? Una, la etapa que viví en Cataluña, claro, estamos hablando en el año 68, claro, ahora que pasa todo lo que pasa en Cataluña, yo siempre recuerdo, en el año 68, claro, en pleno franquismo, yo viví en un pueblo de Gerona, que se llama Sant Feliu de Guíxols. Claro, ya entonces todo este tema de cómo encajar Cataluña en España, de cómo respetar las costumbres catalanas, la lengua y todo, sin al mismo tiempo que eso significa una división, todo eso ya estaba ahí, incluso, yo ya lo vivía en el colegio en el año 68, ¿no? La verdad es que esa etapa yo aprendí mucho porque, claro, viniendo de Galicia llegas a Cataluña, que es otra situación muy diferente, una sociedad quizá en aquel momento más avanzada o más evolucionada, ahora ya no hay esas diferencias tan marcadas, ¿no?, pero hablo de años 68, 69, ¿no? Y luego el resto de esa primera etapa la vivo en Ferrol y la vivo bien, es una etapa que yo recuerdo con mucho cariño. Siempre decía Torrente Ballester que uno es de donde hace el bachillerato. Bueno, entonces ahora ya lo del bachillerato es otra cosa. Él se refería al periodo entre los 11 y los 16, ¿no? Y en parte es verdad, esa etapa yo creo que marca mucho y yo la recuerdo con mucho cariño porque es esa primera etapa en la que empiezas a
bueno, a despertar, a pensar por ti mismo, a vivir, ¿no? Y en esa primera etapa, como señala que empieza a despertar, ¿es quizá ahí cuando empieza a plantearse estudiar lo que estudió? Sin duda, ¿Sí? sin duda. En esa etapa, de hecho, yo empiezo a hacer amistad con, bueno, con compañeros del instituto, y entre ellos uno que era hijo de un médico, y entonces a través de la relación con él yo le digo, bueno, puedes presentarme a tu padre, y empiezo a ir a veces a la consulta de ese médico, y ahí empieza un poco la vocación médica, porque yo estudio medicina por vocación, aunque luego decido dedicarme, en lugar del ejercicio clínico diario, a la investigación biomédica, pero nace ahí en esos 15, 16 años. Y una vez terminada esa carrera universitaria en medicina, que además hacía usted referencia al inicio, también completó esa formación Sí. fuera de España. Sí, yo después de realizar el doctorado aquí, estuve 3 años en Suiza, en Basilea, una etapa muy, muy importante, porque ahí es donde me especialicé en lo que luego ha sido mis líneas de investigación todos estos años. También una etapa muy importante, bueno, de hecho, mi segunda hija nace allí en Basilea, y la pequeña va con 1 añito. Entonces es una etapa en la que, digamos, descubro lo que es Centro Europa, ¿no?, que es un estilo de vida muy diferente al nuestro. Suiza, además, es dentro de los países organizados el más organizado. Los alemanes llaman a los suizos cabezas cuadradas, esto ya da una idea, es la organización, absoluta, la disciplina, ¿no?, absoluta, con lo bueno y lo menos bueno que eso puede tener. Esa etapa en Suiza fue muy importante, enormemente importante para mí, científicamente seguro, ¿no? Lo que yo haya podido luego ser científicamente se lo debo mucho a todo lo que aprendí en Suiza. Luego volví a España, y ya luego, pero mucho más tarde, he estado también 1 año en Estados Unidos, pero eso ya de sabático, eso ya siendo profesor. ¿Y por qué se decantó por la investigación? Es muy difícil saber, porque, como digo, yo tenía vocación médica. Yo no entré en medicina para hacer investigación, entré en medicina para ser médico clínico. Y hay un momento a mitad de carrera, quizá también influyen, en esto siempre influyen profesores, ¿no? Es decir, al final uno dice, pues estuve en esta asignatura, en esa asignatura tuve ese... Bueno, y hay un momento a mitad de carrera que empiezo a ver que, siendo muy importante el ejercicio clínico, pues también es muy importante la investigación médica. Y empiezo ya, cuando estoy, yo creo que en 4º curso, empiezo a asistir a, así como digamos, de meritorio, a un laboratorio de investigación. Bueno, y ahí, entonces, cuando llega un momento y acabo la carrera, aunque ejerzo un poco la medicina de urgencias durante unos meses, pero ya tengo decidido dedicarme a la investigación, y dentro de la investigación a la farmacológica, y dentro de la farmacológica a la neurofarmacológica, o sea, al estudio de los medicamentos que pueden tratar enfermedades del sistema nervioso. Bueno, y eso es lo que estaba haciendo hasta que ya ahora, obviamente, pues desde que... Y hasta que también se cruzó la docencia en su camino, por supuesto, ¿no? Yo siempre he sido, a mí la docencia me encanta. De hecho, yo ahora, de rector, lógicamente, no puedo ni hacer investigación ni docencia, porque estoy dedicado a lo que estoy. Echo mucho de menos la docencia, echo mucho de menos el contacto con los estudiantes, echo mucho de menos el transmitirles, el contarles las novedades que va habiendo en mi disciplina. La verdad es que a mí la investigación, por supuesto, me encanta, pero la docencia creo que tiene un elemento clave, que es que te mantiene en contacto con gente que siempre tiene 21 años, ¿no? Tú vas teniendo 40 y luego 50 y luego 60, y ellos siempre tienen 21, y eso es como una especie de vacuna contra creer que el mundo es como tú crees que es, ¿no? El mundo no es como creemos los de 60, aunque seamos los que probablemente lo gobernamos en gran parte, ¿no? Y entonces, bueno, estar con la gente de 20 y pico años, bueno, te mantiene al día, ¿no? Claro, porque además imagino que ese contacto con esos alumnos de 21 años, usted les enseñará muchísimo, pero imagino que ellos también le enseñen a usted en otros aspectos de la vida, ¿no? No, es por eso decía que ese contacto te permite saber, bueno, cómo están pensando ellos, y por lo tanto, no solo cómo están pensando ellos y ellas, no, cómo está el mundo moviéndose, claro, que ya es de una forma, claro, pues
diferente a cómo se movía cuando yo tenía esos 21 años, ¿no? Y en esa vida como docente, investigación, ¿en qué momento decide presentarse a rector de la Universidad de Cantabria? Bueno, esa es una buena pregunta. A ver, yo antes ya del rectorado había tenido ciertos puestos de gestión, ¿no? Me habían pedido que yo hiciera así el montaje, el diseño y pusiera en marcha el IBTEC, el Instituto de Investigación de Biomedicina y Biotecnología. Pero bueno, eso era un encargo que, siendo de gestión, me mantenía totalmente dentro de la investigación, ¿no? Luego ya el profesor Gómez Sal me pidió que yo le acompañara en su candidatura cuando él se presentó a rector como vicerrector de investigación. Y ahí es realmente cuando ya uno toma la decisión, porque con la edad que yo tomo ese puesto, pues ya sé que si sigo en ese puesto, difícilmente ya podré volver a la vida docente investigadora normal por un tema biológico de edad. Y entonces ya una vez que decido aceptar ir de vicerrector con Gómez Sal, él gana las elecciones, por tanto yo soy vicerrector, pues ya hay un momento en que empiezo ya a asumir seriamente la posibilidad de presentarme como rector, puesto que él solo podía tener un único mandato por su edad. Y en ese momento, y también con el consenso de él, pues yo decido presentarme hace 4 años, ¿no? Pero no es una decisión, no es algo que dijera yo, hace 20 años yo pensaba, no, es algo que se produce que quizá en los últimos... Por casualidades, pues, quizá. Sí, bueno, porque vas viendo, quizá también vas viendo que hay una edad para dedicarse en la universidad a la investigación y la docencia, y que ya, bueno, llega un momento, yo me presento a rector con 59 años y dice, pues quizá ya lo que yo tuviera que hacer en la investigación, pues ya he tenido muchos años para hacerlo, y quizá ahora puedo ser útil con la experiencia que tengo en otro tipo de puestos. Sin duda puede y ha podido ser útil para la universidad. ¿Qué ha aprendido usted, a título personal, estos años como rector de una universidad como es la Universidad de Cantabria? Pues yo creo que he aprendido muchas cosas, pero 2 fundamentales. Una, que tenemos una universidad llena de potencia, de profesores, investigadores, personal de servicios, estudiantes, con una enorme potencia, enorme, y que por lo tanto a esa potencia hay que sacarle partido, y yo lo he intentado hacer y lo intentaré hacer en el futuro. Y la otra cosa que siempre descubres en cuanto asumes un puesto de esta responsabilidad es que digamos, la inercia, las limitaciones que existen hacen que cualquier cambio de algo es más lento de lo que uno lo puede ver desde fuera. Uno desde fuera puede creer que cambiar tal cosa, tú decides que lo cambias y mañana se cambia, y lo que descubres es que tú decides que lo cambias, pero hay toda una serie de fases, de mecanismos, de límites, y entonces que ese cambio es mucho más lento. Lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo, hay que hacerlo, precisamente razón de más para plantearlo muy bien, porque sabes que no vas a decidir hoy hacer esto y mañana va a estar hecho, que lo decides hoy e igual lo ves dentro de 2 años, ¿no? Pero lo positivo es que tenemos una potencialidad ahí dentro enorme. Unos años, yo creo, de lo más positivos para la universidad con usted como rector, y tanto es así ya incluso a nivel personal que decide volver a presentarse, decide continuar como rector de la universidad. Sí, bueno, ¿por qué decido volver a presentarme? Hombre, hay una razón obvia, ¿no? Porque creo, como decía, descubres que las cosas tienen una velocidad mucho más lenta de lo que crees, y entonces te das cuenta que hay muchas cosas que querías hacer en el primer mandato y que no ha dado tiempo, que las has esbozado, pero no ha llegado a tiempo. Y luego también hay otra razón. En un primer mandato, el primer año realmente uno lo emplea solo, por decirlo de una forma muy coloquial, en enterarse de todo. Por mucho que uno ya fuera profesor de la universidad y ya tuviera experiencia, hay muchas cosas que cuando llegas al despacho del rector el primer día, pues es cuando empiezas a decir, ahora ya veo toda la foto de este tema y de este otro. Y en eso empleas un año, iba a decir pierdes, no lo pierdes porque... Claro. Entonces yo creo que ahora que obviamente toda esa fase ya ha pasado, estoy en una condición mucho mejor para desde el día 1 en que empiece el segundo mandato,
que lo tomo con muchísima ilusión y sabiendo además, insisto, que cuento con un material, iba a decir mal dicho la palabra material humano, una gente extraordinaria, pues ahora sí que sé que desde el día 1 del primer mandato voy a poder hacer cosas, ¿no? Se presenta además con un programa cuyo eje central son las personas. Seguro porque, es decir, yo creo que esto probablemente es común a cualquier institución, porque claro, en una institución como la universidad, todo lo que queramos hacer lo vamos a tener que hacer contando con el profesorado, que es clave, contando con el personal de administración y servicios, que también, claro, y contando con los estudiantes, que al fin y al cabo todas las funciones de la universidad son importantes, pero la primera es la enseñanza, ¿no? Y entonces, por eso digo, ¿no?, que el eje clave son las personas, porque o ilusionamos a las personas, ¿no?, les transmitimos la ilusión que yo tengo, o será imposible hacer cosas por muy bien diseñadas que estuvieran en un papel las cosas, ¿no? ¿En qué otros ejes quiere seguir trabajando en los próximos años? Pues yo creo que hay 3 o 4 ejes clave. Es decir, por supuesto, la universidad tiene 3 funciones fundamentales que son docencia, investigación y transferencia, y esas son claves. Pero luego hay unos aspectos específicos. Por ejemplo, la transformación digital, ¿no? Es decir, la universidad, como todo, no va a sobrevivir o va a sobrevivir mal si no hace bien el cambio digital. Claro, el cambio digital, a veces la gente cree que es comprar más ordenadores. Claro, por supuesto que es comprar, pero no es un tema de material, es cambiar toda la mentalidad de los que trabajamos allí, en todo, en el funcionamiento administrativo, en las clases, en la investigación, en todo. Este es un reto clave. Otro reto clave es la internacionalización. Es decir, claro, las universidades cada vez más, uno no puede quedarse tranquilo diciendo soy la mejor universidad de Cantabria. No, uno tendría que intentar ser la mejor universidad del mundo, de Europa, ¿no? Entonces hay en este momento gran parte del, digamos, del partido, ¿no?, de juego de la universidad se juega en el mundo y sobre todo en nuestro nivel, en el contexto europeo. Entonces hay un eje fundamental del programa que presentaremos la semana que viene, que es fortalecer la inserción de la Universidad de Cantabria en todo lo que son programas y proyectos europeos. Esa es la segunda. Quedan 2. La tercera es fomentar mucho la colaboración con la empresa. Hemos hecho ya mucho, pero ahí aún tenemos un reto muy grande. Colaborar más con las empresas, estar más atentos, digo empresas, no solo empresa en el sentido estricto, empresas, instituciones, entidades, todos los que luego van a emplear a nuestros chicos y chicas, que muchas veces son empresas privadas, pero en otras carreras no son empresas, son instituciones, son otro tipo de entes, ¿no? Ahí tenemos que fomentar. Y el cuarto, sin duda, la enseñanza a distancia. Ahí en las universidades tenemos un reto doble, ir transformando mucha parte de la enseñanza presencial a distancia, pero ojo, el otro reto es hacerlo bien, porque un peligro que hay, y que alguna vez ya está pasando en el mundo, es que, claro, dices, bueno, yo voy a pasar esta enseñanza de presencial a distancia, y bueno, para hacer a distancia cuelgo un par de vídeos, no, es un cambio completo de cómo hay que acercarse al alumno o a la alumna para una enseñanza a distancia, y ese es un reto. Yo creo que esos son los retos nuevos: enseñanza a distancia, internacional, acercamiento a empresas y transformación digital. El resto es que siga funcionando cada vez mejor la clase de cada día, la investigación de cada día y la transferencia de cada día. Esos son los retos que tiene por delante en los próximos años la Universidad de Cantabria. Sí. Tenemos que ir terminando, pero precisamente yo quiero conocer los retos que tiene por delante Ángel Pazos como rector de la Universidad de Cantabria en los próximos años. Pues yo creo que es acabar, digamos, continuar este tiempo sirviendo a la Universidad de Cantabria. Yo creo que esto a veces, desde fuera uno puede pensar que esto de decir servir a mi institución puede sonar un poco artificial. En mi caso no lo es. Yo entré en la universidad con 17 años, ¿no? Y toda mi vida, salvo los años fuera, pues ha estado aquí, desde estudiantito con 17 años hasta ahora. Y he pasado por todo, el estudiante, el becario joven, el investigador que acaba de... Entonces, para mí, claro, la Universidad de Cantabria no es el sitio donde trabajo, es una parte muy fundamental de mi vida, y el reto es que cuando yo acabe el segundo mandato, bueno, pues
pueda decir, bueno, he invertido todo mi tiempo, toda mi cabeza, la poca o la mucha, en que la Universidad de Cantabria, el día que yo acabe, sea un poquito mejor que cuando la tomé hace 8 años, con la ayuda de todos y todas, porque claro, esto no es un trabajo único. Y seguro que será así. Ángel Pazos, muchísimas gracias por habernos dejado conocerle un poquito más y haberse acercado a Contigo Cantabria. Muchísimas gracias. Nosotros terminamos por hoy. Mañana ya saben que les estaremos esperando como siempre a partir de las 12:30 del mediodía.